Iniciamos la jornada de hoy con Cristina Soria y eventos de té. Bienvenida, Cristina, a este inicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal todas y todos? ¿Cómo amanecieron en Buenos Aires para muchos? Bueno, para mí es un placer estar aquí, inmersa en este congreso. Es un placer compartir, que no es esto, el té. Vamos a hablar sobre el té. Y tengo media horita. Me voy a poner para controlar. Vamos a hablar del té. Cuando hablamos de té, solo podemos hablar de lo que es las hebras de té que vienen de la Camellia sinensis. Es un arbusto del cual las hojas de este arbusto, de familia de las camelias, se llama científicamente la Camellia sinensis. Solo se puede denominar té de lo que se elabora de esta hoja. El té cuenta la leyenda que allá en China, hace muchos años antes de Cristo, el emperador Shen Nung estaba sentado bajo un árbol y ese árbol era la Camellia sinensis. Ellos tenían la costumbre de beber un té, de beber agua caliente, y cuenta la leyenda que una brisa hizo que se desprendiera una hoja de ese árbol que él estaba sentado y cayó en ese tazón de agua caliente, y de allí se produjo la fusión de esa hoja con ese agua, y ese lo degustó y le gustó. Ahí comienza el tema del té en China. Disculpen. Un error de logística. Esto es en vivo y en directo. Si no cortamos, volvemos a grabar. Dice té, solo té, tardes de té, y es el último. Está solito. Y ahí comienza. Esa fusión de esa hojita hace que nos gustara el té. El té, ahí comienza la historia en China, pero también la historia nos cuenta cómo llega a Europa. Europa, los portugueses fueron grandes comerciantes de té, y cuando la princesa Catalina de Braganza se casa con Felipe II de Inglaterra, dicen que ella lleva como dote un baúl con hebras de té a Inglaterra. Y ella era un amante del té, pero hasta ahora estamos bebiendo té. Para los que hacemos sommelier de té, que me he enterado que tengo un colega en el auditorio, estamos hablando, cuando bebemos té, es el licor de té que yo bebo. Y pongo vista, olfato, gusto, pero bebo un licor de té. Catalina de Braganza, portuguesa ella, era un amante del té, y ahí lo introduce a la corte inglesa. Pero hasta ahora bebemos té. Pero no acompañamos esa tacita de té con lo que hoy conocemos, toda esa mesa de degustaciones. Fue una dama de honor de la reina Victoria, Ana de Bedford, quien pide algunos emparedados, algunos bollitos
para acompañar esa taza de té. Ahí comienza la costumbre del 5 o'clock tea, el té de la tarde, que en realidad no es a las 5 de la tarde, es a las 3, a las 4. Ustedes saben que nosotros aquí, en Buenos Aires, la Argentina, tenemos la costumbre de cenar muy tarde. La costumbre es a las 9 de la noche. Nosotros cenamos muy tarde los argentinos. Sé que en otros lugares también. Europa cena muy temprano, Estados Unidos también. Bueno, entonces allí comienza la costumbre de tomar el té. Hasta ahí introducimos el té. El ceremonial del té social inglés, la té de la tarde, el afternoon tea, el 5 o'clock tea, tiene un ceremonial muy arraigado en cuanto a la puesta de mesa. La puesta de mesa es una puesta de mesa, como todos ustedes ceremonialistas saben, que el servicio es internacional. Delante de una persona va el plato de postre, tiene que estar, ángulo superior derecho, la parte de las bebidas, que es todo lo que es líquido, agua, jugo, no agua gasificada, agua, y la taza de té. Platito, taza, cuchara. ¿Pongo tenedor, cuchillo? Pongo tenedor. Cuchillo, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque todo lo que va a venir para acompañar la taza de té no se debería de estoy haciendo seña, ¿qué es esto? No se debería de cortar, ¿sí? Y ustedes tienen que pensar a la hora de armar un té, ¿qué medida tengo para cada comensal? La cucharita de té son 2 gramos, una cucharita por cada persona. Puede ser, y yo te doy el ok. Ay, gracias. Dale. ¿Otra más? Bueno, ustedes en pantalla tienen, anteriormente tenían lo que es, hablábamos de la hoja, de la planta de té, ¿sí? Es un arbusto. El rooibos, muchos lo dan como té. El rooibos no es un té. Solo podemos denominar té aquello que viene de la Camellia sinensis. Voy a tomar un tecito de manzanilla. No, es una infusión. A esto en muchos lugares, cuando compramos hebras de té, nos pasan como té. A esto se le denomina también té africano. Es rojo, pero es un rooibos, es de otra planta, no es de la Camellia sinensis. Bueno, acá lo tenemos al emperador, y acá tenemos lo que podemos denominar, depende de la elaboración de la hoja de la Camellia sinensis, lo que tenemos los distintos hebras de té que salen de la Camellia sinensis. Podemos tener los de menor oxidación, los de mayor oxidación. Lo de la derecha de ustedes son los oscuros, los de la izquierda, los claritos. Tenemos el blanco, el verde, el amarillo. El blanco es el más difícil porque es de los primeros brotes de la Camellia sinensis. Y después tenemos verde, amarillo, azul, negro y rojo. Oolong, negro, puer. Si yo les trajera una hebra del que dicen ahí azul y la ponemos al sol, es azul.
No es azul, es azul. Nosotros en Argentina tenemos buena producción de té negro, le llaman té de llanura. Somos buenos productores porque no tenemos una extensión grande, ¿sí? Acá tenemos, le presento a Catalina de Braganza, a Carlos II, Ana de Bedford, y van a observar que había casamientos con té. ¿Ven? Ya en esa época, que después ahora vamos a hablar. Y acá hablamos y entramos de lleno a lo que es el ceremonial del té social inglés, afternoon tea, 5 o'clock tea, o comúnmente llamado una tarde de té. Y cuando armamos un evento con té, ¿en hebras o en saquito? ¿En hebra o en bolsita? Pregunta de examen. Sí, es en hebras. Es el té en hebras en el cual nosotros tenemos que trabajar. Pero puede haber buenos té en saquitos. No quiere decir, yo cuando doy charlas o capacitaciones o como le llamemos, yo cuento el techo de la historia. Usos y costumbres los va a adaptar. Pero ustedes tienen que saber que tiene que ser hebras de té. Pero podemos usar saquito de muy buena calidad. ¿Qué vajilla voy a usar? Porque cuando organizamos un evento con té, las 3 preguntas de un organizador de evento. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Si yo respondo esas 3 preguntas, organizo un evento. Una vez me dijeron a mí que organizar un evento era como armar un cuento. Tiene el comienzo, cuando tengo la entrevista, el medio cuando lo estoy armando y el cierre, el final es cuando digo, se terminó, brindemos, o no, o no. Pero siempre para mejorar. Siempre los eventos son para mejorar el anterior. La vajilla puede ser de fina porcelana, puede ser, hoy se usa mucho poner, que le dicen vintage, poner una taza diferente. No está mal, no está mal, queda muy alegre. Puedo usar también una mesa muy divertida, ya lo van a ver. Lo que sí tenemos que tener son las fuentes de altura. Cuando organizamos el evento, hoy estuvimos hablando en la sala, acá hay un hotel muy paquete que sirven, yo diría el mejor té, que es el Alvear. Tener las fuentes de altura, porque yo en esa fuente traigo todo lo que van a degustar y no tengo que los camareros, primer paso, segundo paso, tercer paso. ¿Estoy bien acá? ¿Necesitan? ¿Vamos bien? Me alegro, porque en la primera charla estamos todos. Bueno, la puesta de mesa, el servicio, como se los había comentado. Lo que tienen ustedes a su derecha es una mesa divertida. Es una mesa alegre. ¿Por qué no hacerlo? Si yo conservo el servicio, si yo conservo el lugar de lo que va a ser la puesta de mesa. Cambio la vajilla, nada más. Y todo tiene que estar de acorde a la vajilla. Si yo pongo fina porcelana, voy a poner un mantel fino. Si yo pongo una vajilla más de colores y no tanto, voy a poner manteles acorde. Yo hice té a la argentina, usando vajilla argentina, artesanal, con manteles muy del norte de nuestro país, con gastronomía argentina. Y no diferenciamos de un 5 o'clock tea, era un té de la tarde.
manejamos los mismos tiempos, los mismos lugares, cambiamos la forma, nada más. Vamos al servicio de té. Nosotros cuando hacemos un evento con té, tenemos que pensar que vamos a ir al servicio de té más completo, que es el té cena. Es el servicio más completo. Hay varios servicios. Este es el más completo. Tiene 3 pasos. Primero, segundo, tercer paso. Como tengo el placer de estar en este congreso internacional, sé que hay muchas personas que lo van a adaptar a las costumbres de su país en cuanto a gastronomía. Pero la esencia no se pierde. Lo que no puede, en el primer paso son hasta 3 tazas de té. En el primer paso voy a servir emparedados, sándwiches, donde no tienen que ser con mucha cosa, tienen que ser más bien sencillos. En el segundo paso se retira la taza de té, se trae otra, porque es hasta 3 tazas de té. En el segundo paso voy a servir los scones. No pueden faltar en un servicio de té los scones. ¿Cómo se comen? Se parten al medio, las mitades, se untan con una fina mermelada. Y el tercer paso, lo dulce, donde viene todo lo dulce que vamos a preparar para nuestro té. Por eso yo digo que el servicio de té social inglés para un evento sirve, ustedes saben que los eventos se clasifican sociales, culturales, religiosos. Entonces yo lo puedo adaptar. Es un evento que puede durar 4 horas, es un evento que no es costoso, todo va a depender. Hoy se usa poner mucho salmón en los sándwiches, para maridar con el té. ¿Alguna preguntita? ¿Y cuándo va a terminar el té? ¿Cuándo me tengo que ir? Cuando viene la gala del té, el fin de fiesta. Y la gala del té es cuando sirvo un espumante. Y viene la torta del evento, o si no es ningún evento, porque vamos a ver que se pueden hacer empresariales, viene algo especial. Se recoge todo el servicio de la mesa y viene el espumante, o en su defecto, algún trago para acompañar. En la foto del medio, ven, es un casamiento. Tiene un fogón. Entonces se reúne la gente alrededor del fogón, porque ya degustaron el té, ya charlaron, escucharon música y demás. Y fin de fiesta, brindamos. Fiestas temáticas. Acá tenemos unas fiestas de... la primera era en un hotel español, fiesta de señoras, y aquella de arriba, acá estuvo muy de moda una serie en Netflix que fue La Casa de Papel. Y entonces hicimos un té de papel, la taza de papel, en el cual le pusimos colores y había dinero, no de verdad, porque lo interesante es eso, la temática. Y abajo tienen cómo marcar el sitio con un saquito de té de regalo. Empresariales. Cuando hago un té empresarial, me voy a apurar un poquito para dar lugar a mis compañeros. El té empresarial, yo les aconsejo, si lo hacen, té buffet, con mesa buffet, que sean autoservicio. ¿Sí? No quiere decir que no tenga camareros deambulando por el salón. ¿Sí? Infantiles. Se usa mucho el cumpleaños, hacerlo para las nenas, con
todo lo que es, acá por ejemplo fue todo rosa, ya con descartable, arriba fue con muñequitos, porque fue un bautismo el de arriba. Casamientos. Se pueden hacer ahora que viene la época, sobre todo para nosotros, al aire libre. Y el saquito de té es un blend de té. Blend mezcla, ¿sí? Lleva las iniciales de los novios. Mi blend de té es té argentino negro, vainilla, lavanda y cascaritas de naranja. Y para terminar, les dejo que también podemos, para las épocas que vienen de calor, el iced tea. Pueden hacerlo con uno de los pasos, sobre todo el último, hacerlo con un té frío. Y ahí tienen cómo hacer un té frío, ¿sí? 1 litro de agua pura, 5 a 10 bolsitas, y limón, hielo, puedo poner frutas trozadas, y muchas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias, Cristina.